Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando, mis hermanos, con el eslogan del mes, preparando mi corazón para la cena del Señor, en esta semana con un subtema, más que un carpintero. En esta mañana, mis hermanos, vamos a reflexionar sobre un tema muy controversial, en virtud de que existen diversas opiniones sobre la humanidad de Cristo. Por ejemplo, algunos teólogos niegan el nacimiento virginal de Jesús. Ellos creen en la concepción humana de Jesús o es el hijo de José. Ellos lo consideran medio humano y medio Dios. Hermanos, desde los comienzos del cristianismo han existido ideas de que la encarnación no es verdad. La mayoría asume suprimir la humanidad de Jesús, que solo es divino. Otros lo observan como un simple mortal. No se encarnó, solo es en apariencia. Algunos otros entienden su divinidad y su encarnación en su justa dimensión, hermanos. Aceptan su humanidad durante la encarnación, pero niegan su origen divino. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Será correcto pensar en Jesús como solo Dios o solo hombre? ¿Es correcto pensar en Él como mitad Dios y mitad hombre? ¿Es correcto pensar en Él como un hombre por fuera y Dios por dentro? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. El tema que hoy nos ocupa, mis hermanos, tiene como título Cristo le garantiza al hombre la supremacía. Y para tal tenemos un texto bíblico al cual yo les invito que localicen en sus Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 13. Así dice la palabra de nuestro Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9. Empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, salmearte y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver qué nos expresa el autor de Hebreos. El verso 5, que ya leímos, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. La versión Dios habla hoy dice, para mejor entendimiento de este texto, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Mis hermanos, el destino de estos seres celestiales será otro, y es el hombre que habrá de enseñorear sobre la creación. Aunque aquí se omite el nombre de Adán, se asume, mis hermanos, que se trata de la gloria del hombre ideal, tal como se presenta en el Salmo 8, desde los versos 6 al 8 en esta primera parte,
que a su vez se basa, amados hermanos, en Génesis capítulo 1, versos 26 al 31, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este era el propósito de Dios referente al hombre: se distinguiera totalmente de la creación animal por su naturaleza espiritual, hermanos, capaz de tener comunión con Dios, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es hombre por sí mismo. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amados hermanos, el hombre es hombre por un vínculo con Dios. Ese hálito que dio Dios en su nariz y deformado la tierra hizo que tuviéramos ese vínculo, amados hermanos. Nosotros necesitamos a Dios para ser un ser humano. Sin embargo, hermanos, la entrada del pecado dañó la imagen y el dominio del hombre sobre la tierra. A la fecha es penoso y difícil como castigo a la desobediencia, pero no por ello abandonó Dios el plan que había promulgado en el principio. Ahora tendría que ser muy diferente. El salmista comprende espiritualmente que el hombre es aún señor del mundo y creado, y manifiesta su debilidad, su ignorancia e insignificancia como hombre ante todo lo creado, y le dice al Creador: ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? El autor de Hebreos recalca: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. El apóstol Pablo dice que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ya que el fracaso y la destrucción son evidentes, hermanos, y el hombre está muy lejos, pero muy lejos de cumplir su propósito inicial conforme a ese texto. Entonces sale una pregunta: ¿qué debe hacer el hombre para lograr honrar al propósito de Dios? Nada, hermanos. No podemos hacer nada al respecto. El hombre perdió ese dominio en el jardín del Edén cuando desobedeció a Dios. Pero Cristo ha recuperado ese dominio perdido. Pablo nos da respuesta en el verso 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Hermanos, es necesario ver a Jesús. Este verbo no es una mirada casual como vemos usted y yo normalmente. Significa algo más. Significa que le miremos con entendimiento, con el corazón, que fue hecho un poco menor que los ángeles como nosotros, nacido de mujer, pero engendrado no de hombre, hermanos, sino por obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por otro lado, el apóstol Juan dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquí la palabra carne en griego es sarx, significa carne, que es la sustancia blanda del cuerpo vivo que cubre los huesos y está impregnada de sangre, tanto en los hombres como en los animales. Bien, ahora regresemos al verso 8 de Hebreos que nos ocupa de este capítulo 2. Dice: aún no vemos que todas las cosas estén sujetas al hombre en un dominio bien ordenado y en paz. Pero no lo tiene así, hermanos, sino al contrario. El hombre, tal como lo vemos hoy, no es capaz de gobernar
con la verdadera sabiduría, sino con poder y con la ambición que él tiene en su corazón. El hombre es una criatura fracasada por las circunstancias, vencida en las tentaciones y ceñida en las debilidades que tenemos como seres humanos. Sigue diciendo el autor en Hebreos capítulo 9, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Este texto, amados hermanos, es muy importante porque es la clave del tema que estamos tratando. Vemos a un Jesús igual que nosotros, humanamente, un poco inferior a los ángeles, pero coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. La frase, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos, es porque el autor de Hebreos dice, coronado de gloria y de honra. Jesucristo, amados hermanos, no fue coronado con gloria y honra por su muerte, sino porque vino a esta tierra y murió en la cruz por usted y por mí. La muerte de Jesús fue para liberar al ser humano de su fracaso, de esa esclavitud al pecado, de esa debilidad que él tiene para lograr el pecado y colocarle en la posición que debe de ocupar. Murió para recrear a la humanidad. Sí, hermanos, nos muestra cómo se puede cambiar lo actual por lo perfecto por medio de Jesucristo, es decir, hasta que llegue a ser lo que fue creado a ser desde el principio. En cuanto a la frase, la muerte que él sufrió en beneficio de todos, la Biblia del pueblo de Dios lo dice así, en favor de todos. Concuerda con lo que dice el apóstol Juan, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Amén. Ahora veamos lo que el verso 10 dice de Hebreos 2. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por lo cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado el príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. La palabra de Dios para todos dice esta versión de esta manera. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien lo lleva a la salvación. Amén. El autor de Hebreos, amados hermanos, usa esta palabra de agejos, que le llama pionero de gloria. Esta palabra en griego significa primeramente que da principio, que da a entender al fundador, el autor, al príncipe o conductor, de acuerdo al diccionario Strong en griego. Entonces podríamos decir que el agejos es el que inicia algo con el fin de que otras puedan participar después. Cristo es el agejos de nuestra salvación. El Señor Jesús es el alfa y es el omega de todo. Él es el principio y Él es el fin. Lo que Él comienza, lo termina. Él originó nuestra salvación y la consumó. Él descendiendo a esta tierra y asumiendo nuestra humanidad, Él sufrió y murió por usted y por mí y por cada ser humano, con su muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese texto, mis hermanos, es muy conmovedor, porque tenemos que meditarlo mucho en él, porque dice en forma de Dios. Él era por naturaleza en la misma forma de Dios, es la misma esencia de Dios, y esa esencia es inalterable y es la divinidad. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que no se aferró a la igualdad con Dios
como reteniéndola celosamente para sí, sino al contrario, hermanos, se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que existiera. Verso 7, se despojó a sí mismo. La antigua versión dice, se anodadó a sí mismo. Jesús se despojó de manera voluntaria de la gloria de la divinidad para convertirse en hombre. Se vació de su divinidad, hermanos, para asumir su humanidad. Y en el verso 8 dice, hallándose en la condición de hombre, quiere decir que vino con una apariencia humana para que todos se alcanzaran a reconocer. Así que, amados hermanos, estos versos de 6 al 8 de Filipenses nos presentan la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Y con esto quiero concluir lo siguiente. Jesús, el Hijo del Hombre, Él posee la verdadera humanidad. Durante su ministerio de Jesús terrenal, Él era como todos los hombres, excepto en que vivió sin pecado y mantuvo una relación sobrenatural única con Dios. El autor de Hebreos ve en Cristo al que por sus sufrimientos y su gloria puede hacer al hombre lo que era el principio original de Dios, que sin Cristo jamás hubiera podido ser. A través de su relación vital con la humanidad, Jesús se identificó con problemas, lamentos y sufrimientos de la raza humana. Así que, amados hermanos y amigos del grupo Edificados de la Palabra, Jesús ha abierto el camino hacia Dios que todos podemos seguir. Sigan preparando su corazón, amado hermano, para la cena del Señor. Que el Señor les bendiga, amado hermano, amada hermana, que el Señor esté con usted. Que la paz de Dios, que a usted se despide su hermano David Meléndez Pérez.